en realidad Trump, Estados Unidos con Trump termina de reconocer la realidad de que no pueden hacer más de lo que están haciendo, no pueden hacer, cosa que los europeos no quieren admitir. Claro. O sea, los europeos siguen esperando que Estados Unidos les saque las papas del fuego, pero él lo viene diciendo desde incluso antes de asumir, que Europa se tiene que arreglar sola, que hay un hermoso mar entre nosotros, eso se lo dijo a Zelensky. Un Esa vez hermoso que mar. un hermoso océano entre nosotros, se lo dijo a Zelensky el día ese que lo cachetearon en el Salón Oval Claro. Sí. con el vicepresidente Vance. En realidad para Estados Unidos, o sea, Trump lo que hace es asumir que Estados Unidos no puede salir en defensa de Europa, que Estados Unidos que ya no está en condiciones de disputar el poder global, por más que si uno hace un recuento del armamento, de las armas que tiene cada uno diría que está más pertrechado que Rusia y que China, porque de hecho tiene casi 800 o alrededor de 800 bases militares que están básicamente alrededor de China y de Rusia. Sin embargo, no están en condiciones de mantener ningún tipo de disputa territorial seria, porque lo que se ha gastado en la guerra de Ucrania es infernal y no están en condiciones de reponer ese material. Ninguno de los países europeos, ni Estados Unidos, que básicamente es el fabricante de armas. Entonces, lo que está haciendo Trump es hacer un control de daño, decir, bueno, hasta acá podemos, sentémonos a negociar, Mendieta, y se sentó a negociar y yo a veces da como para la comedia, porque dice, bueno, después de hablar con ellos le dijo a Zelensky, bueno, te recibo el lunes. Y el lunes fueron desesperados los líderes europeos para decir, che, nosotros también queremos estar ahí. Estuvieron los líderes de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Italia, de la OTAN, del Finlandia. Consejo Europeo, de Finlandia. Y bueno, y Trump, hay un juego geopolítico que incluye a Venezuela. Yo no lo dejaría fuera. Ajá. Porque el martes o el miércoles creo que fue, sí, el martes, Trump aparece diciendo la Unión Soviética y Rusia tenían razón al no querer a la OTAN cerca de sus fronteras. Oh. Discurso que los críticos de la posición de Estados Unidos mantienen desde hace décadas, que mantiene Putin, que seguramente le dijo Putin en Alaska, le dijo, mirá, yo vengo diciendo esto desde que asumí, que fue en 1999. Y al otro día sale esta amenaza más concreta contra Venezuela, que en el fondo es como un mensaje críptico o no, o expreso o no, a Putin para decirle, bueno, estas son mis fronteras. Y yo acá no quiero un país que tiene una alianza tan sólida con Rusia, como es Venezuela. Creo que la cuestión pasa por ahí. No se olviden que la famosa crisis de los misiles en la década de 60 tenía que ver con la instalación de misiles en Turquía, de misiles de la OTAN en Turquía. Claro. Y ese fue el problema que llevó a que en ese momento el jefe de gobierno, ahí no me sale ahora el nombre, de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, saliera esa amenaza, digamos, bastante concreta, o sea, se descubre la instalación de misiles en Cuba, que no se llegó a producir, pero bueno, hubo ahí un escarceo que fueron unos días bastante dramáticos para la humanidad. Y bueno, creo que todo eso tiene que ver con este cambio tan profundo en la geopolítica internacional. Vos decías 500 años, y sí, en el fondo sí, y como hace 500 años el Caribe es central para Estados Unidos.
o por lo menos para el imperio Claro. de Occidente, el imperio atlántico. Y con Putin está el tema del Pacífico, de las fronteras entre Estados Unidos, de las fronteras, digamos, geopolíticas, ¿no? Entre Estados Unidos o Occidente, o la OTAN, Rusia, los BRICS. En esta ensalada están los BRICS. Claro. Claro. Porque antes de la amenaza contra Venezuela, unos días antes, estaba la amenaza contra Brasil por el tema de los aranceles. O sea, parece que es una política alocada la de Donald Trump, pero tiene una lógica bastante férrea. Bueno, se hizo la reunión en estos días de ministros de defensa aquí en Buenos Aires, del Comando Sur. Sí. Y bueno, la quinta flota de Estados Unidos se reactivó después del 2008, después de que Brasil descubre que en Brasil se descubre la plataforma del Presal. Claro. Y el Comando Sur está muy activo ahora con este nuevo comandante que no me termino de acordar, pero básicamente desde Laura Richardson, nuestra conocida Laura Richardson, que no tienen ningún problema en plantear qué es lo que quieren. Bueno, Richardson lo dijo varias veces. El litio, el petróleo, el gas. Sí, hablaba de Así nuestros recursos naturales en Latinoamérica, ¿no? Amenazados por China y por Rusia. Claro. Alvin Olsey es el almirante Alvin Olsey es el nuevo jefe del Comando Sur. Iba a decir el morocho, pero capaz que queda mal. Me parece que aparte de lo que puso en evidencia esa reunión, fue la solidez de Rusia. Hay algunas interpretaciones europeas que hablaban de que la reunión había sido un nuevo Yalta, que se habían repartido el mundo entre Rusia y Estados Unidos. A mí me parece una visión muy parcial, muy irreal, teniendo en cuenta que Rusia tiene una alianza estratégica con China y con los BRICS. Me parece que es una visión de otros tiempos, esa visión. Y también yo no sé si lo descartaría. A ver, decime eso, decime lo que ibas a decir y después sigo. No, y también me llama mucho la atención la solidez de la posición de Putin, de no dejarse intimidar de ninguna manera. En eso hubo un gesto más que expresivo, gracioso y insólito por parte del canciller Lavrov, que cae en la reunión con una remera que dice SSSR, las siglas de la Unión Soviética, cuando un canciller jamás se desprende del saco y corbata en una situación así, ¿no? Me parece que todo eso tiende a mostrar el nivel de solidez que tiene Rusia en ese sentido. El canciller Lavrov algún día se lo va a estudiar, como se estudia a Richelieu, como se estudia a Kissinger, como uno de los grandes estrategas del mundo. Es un tipo que hace 25 años que está con Putin, tiene una claridad, tiene y digamos que Putin, Lavrov y todo ese gabinete, pero especialmente Putin y Lavrov, saben perfectamente lo que quieren, y Putin ya se quemó con leche varias veces, porque los acuerdos de Minsk fueron basureados, ninguneados en Occidente, desde el 2007, que él viene desde la cumbre de seguridad del 2007 en Múnich, él viene diciéndole a Europa, muchachos, miren que acá estoy yo, lo que están haciendo no está bien, ellos siguieron avanzando, no es extraño que haya estado el presidente de Finlandia en esta reunión, porque en realidad Finlandia fue el último país que adhirió a la OTAN después de haber estado durante toda la Guerra Fría neutral, porque Finlandia es un país limítrofe. Finlandia formó parte del Imperio zarista y cuando se hizo la Unión Soviética decidió no estar, claro, no formar parte de la Unión Soviética en
22, aunque desde 1917 ya tenía su propio gobierno. De hecho, reconocen a Lenin como el gran promotor de la independencia de Finlandia. Ese es un punto de contacto muy fuerte y muy áspero y muy riesgoso, el Báltico, entre Rusia y Occidente. Y ahí Europa puede llegar a arruinar algo. Y hay una de las frases que dijo Putin, me parece maravillosa, es en la conferencia de prensa posterior, que no fue una conferencia de prensa, en la presentación posterior a la cumbre, que dijo, esperamos que ni Zelensky ni Europa arruinen esto que estamos logrando acá. Es muy fuerte. Es muy fuerte en una charla en la que los dos dijeron, Estados Unidos, Trump tiene razón en decir que hablar del Estado profundo, y Trump dice, bueno, termina diciendo, Rusia y la Unión Soviética tenían razón en no querer a la OTAN acá. Claro. Es muy fuerte, esas cosas que parecen nimias, son muy fuertes porque marcan de qué están hablando. Todo lo demás es cháchara, pero esto es en realidad. Claro, vos... Y el tema... sí. No, habla. Sí. No, que digo que el gran problema no es... parece mentira lo que estoy diciendo, pero el gran problema hoy en día no es Estados Unidos, sino Europa, que quiere meter a Estados Unidos en el baile de vuelta, porque saben que no están en condiciones de sentarse a hablar de igual a igual con Rusia. El tema es ese. Claro. Tiene que pedir por favor a Trump, mira, déjame sentar en esa mesa. Es patético, pero es así. Vos recién hacías la metáfora de... se juntaron en una muy buena relación, como cuando uno va a una inmobiliaria y cierra un contrato, en definitiva. Y lo que después vimos en las fotografías de la reunión de Trump con los líderes europeos en el Salón Oval, con el mapa de Ucrania enorme y una franja pintada en rojo de las zonas ocupadas por Rusia, de alguna manera nos dicen eso, ¿no? Como que si bien no es un nuevo acuerdo de Yalta, sí han cerrado un acuerdo inmobiliario sobre Ucrania. Una observación más con respecto a esto es que había una foto que se vio en un primer momento de Trump sentado en un escritorio y los líderes europeos sentados en las sillas de la cocina, digamos, de alguna manera alrededor, en una situación bastante humillante. Lo más llamativo es que yo ayer estuve buscando en el buscador de imágenes de Google esas fotos y desaparecieron. Las tuve que ir a buscar a Yandex, el buscador ruso, porque rápidamente las eliminaron. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa foto de una cumbre de la OTAN cuando en el primer gobierno de Trump estaba Angela Merkel como canciller alemana y Angela Merkel está parada, inclinada sobre un escritorio, del otro lado está Trump y parece como estar, esa foto la difundieron los alemanes, sí. Parecen como estar no sé, reprendiendo a Donald Trump. Bueno, les devolvió la gentileza. Claro. Pero bueno, habla de la claridad política también en la que se está parando. Que por otra parte me parece que hay algo con su frente interno, porque sabemos que hay una fractura interna, que se expuso aparte muy claramente en el momento del conflicto de la agresión israelí a Irán, donde el sector neocon de los republicanos estaba de festejo, mientras que el sector más cercano a Trump, MAGA, salió a objetar la posibilidad de que se participara Estados Unidos directamente en ese conflicto, ¿no? Sí, lo cuestionaron algunos... Steve Bannon, yo el otro día creo que hablaba con vos, estábamos en un mensaje, tenemos que decir que Steve Bannon
que es el ideólogo de esos sectores de ultraderecha, como los que están en el gobierno en Argentina en este momento, de la internacional ultraderechista, y le cuestionó, junto con el periodista Tucker Carlson, que hay que sacarse el sombrero con ese tipo. Sí, tremendo conservador, periodista. pero es un tremendo periodista. El día que también se escriba la historia de estos tiempos, va a haber que rescatar todos los reportajes que él hace en su cuenta de X, de la red X. Cuestionaban el hecho de que Estados Unidos, de que Israel dirigiera la política exterior de Estados Unidos. Ese era el planteo. Claro. Porque Israel también lo quiere meter a Estados Unidos en una guerra, y ellos le cuestionan que Netanyahu esa ofensiva de Netanyahu, el objetivo que tenía era meter a Estados Unidos en ese lío. Y de hecho, incluso después le cuestionaban a Netanyahu: vos te metiste con Irán y después tuvimos que salir a rescatarte porque quisiste abarcar más de lo que te da la mano. En este momento, yo diría, parece muy aventurado, pero como estamos hablando entre nosotros nada más, podemos hablar libremente. Yo diría que Trump se da cuenta de que el imperio de Estados Unidos es insostenible, y lo que está tratando de hacer es salvar la ropa. Y salvar la ropa para él es un problema para nosotros, porque salvar la ropa quiere decir, bueno, el patio trasero. Claro. El patio trasero. Nadie se meta con el patio trasero. Y nosotros estamos ahí. Ese es el problema. O sea, los momentos más venturosos probablemente que hemos vivido en los últimos 30 años en Argentina fueron cuando Estados Unidos estaba embarcado en Irak y Afganistán, claro. Y entonces florecieron en América Latina gobiernos progresistas, que llegaron a donde llegaron, pero porque Estados Unidos estaba embarcado en otra guerra. Claro. Para nosotros, o sea, eso de entrada, el hecho de que esté Marco Rubio como secretario de Estado ya es toda una indicación. Totalmente. Claro. Totalmente. Por otra parte, vos hablabas del despliegue de barcos hacia Venezuela, y eso se da en medio de una contradicción también interna en Estados Unidos. Digo, eso es lo que hace improbable una agresión directa, en que las petroleras quieren seguir extrayendo petróleo de Venezuela sin ningún tipo de interferencia política, ¿no? Y Trump responde parcialmente, digamos, justamente a los capitales de las petroleras. Es que las petroleras habían firmado acuerdos con Maduro y estaban trabajando Chevron y todo eso, no tenía ningún problema. El problema es justamente que Venezuela recuperó su economía en estos últimos años después de haber firmado acuerdos con las petroleras y también con Rusia y China, pero básicamente para comerciar petróleo de manera más libre. Esos acuerdos serían beneficiosos para las petroleras, y yo creo que ideológicamente Trump quiere marcar la cancha. Yo tampoco creo que vayan a hacer una locura, porque de hecho los gobiernos de América Latina, no sé, Gustavo Petro de Colombia, Sheinbaum de México y Lula, que están ahí al lado de Venezuela, sobre todo Lula o sea, Brasil y Colombia, ya le dijeron: miren, no hagan locuras. Es un problema para América Latina, porque esto debería ser inaceptable, pero sabemos que hay un par de gobiernos en América Latina que estarían muy gustosos de que pasara algo, como es el gobierno argentino y el de Ecuador. De hecho, Ecuador ya está por hacer un referéndum para que se vuelvan a instalar bases militares de Estados Unidos. Claro. Pero bueno, yo no creo que ahora pase algo como eso. ¿Puede llegar a ser al mejor estilo Trump
de que primero me pongo malo y después negociamos, sacar toda la flota a la cancha, en este caso al viejo Caribe de los piratas, y después hacerlos volver, porque hay algo que llama la atención, que es el que hayan preparado buques de gran porte, de desembarco para salir y que después hayan tenido que volver a puerto porque había un huracán. Es como que no parece realmente una orden de batalla, ¿no? Sí, sí, por eso es medio contradictorio. Eso es lo que yo decía, esos tipos que no sé, como un negociadores de feria Claro. o de inmobiliaria. Él es un empresario inmobiliario, que están acostumbrados a, a pegar un golpe en la mesa y después terminan arreglando. Ahora, que puede hacer una locura, y sí, puede hacer una locura, porque justamente no puede, o sea, ¿qué pasa si salta una chispa ahí Claro. en ese escenario? Por otro lado, tanto las amenazas contra el gobierno de Lula como las amenazas contra Maduro lo que hacen es fortalecer el frente interno de ellos, Claro, Claro. claro, que como, ninguno de los dos lo tiene tan fácil, que ninguno de los dos lo tiene fácil. Entonces es como, no sé, es como todo lo contrario de lo que deberían hacer, pero bueno, qué sé yo, no será la Alberto, primera vez que lo hacen. ¿hasta qué punto el complejo militar industrial, las empresas armamentísticas y todo lo financiero vinculado a la guerra marcan y determinan la política exterior norteamericana? Mirá, entre parte de los acuerdos con Europa y con la OTAN, que ya logró, en el primer gobierno Trump presionó para que Europa pusiera un 2,5% de sus presupuestos para armas. Ahora ya están hablando del 5%. Y esas armas a que no saben dónde se producen. Claro. O sea, la mayoría, hay empresas europeas también, pero en general son los más grandes productores son Estados Unidos. Entonces ahí ya tienen un gran negocio. Que el negocio petrolero justamente también tiene que ver con, este, con lo que puede, o sea, hay incluso, alguien por ahí hablaba, eso todavía yo no he logrado, o sea, no apareció una información más firme, pero que como parte de los acuerdos de Putin con Trump está el tema de las tierras raras, que en mm, Rusia es un gran productor, pero también en la zona de Ucrania, donde están las tropas rusas, y que son ese acuerdo que Trump dice haber firmado con Zelensky a principio de año, por las tierras raras de Ucrania, que no están en manos de Ucrania en este momento, no están en manos de Kiev. Mm. Entonces, tal vez también ahí está ese acuerdo. y sí, reflexionando sobre todo esto y pensaba en la reunión de Trump con Ursula von der Leyen y me parece que hoy en Europa Estados Unidos tiene un patio trasero más sumiso que América Latina. Uf, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es hasta, por eso yo decía que es como casi una comedia, porque ves esas comedias italianas donde los tipos, eh, no sé, eh, yo pongo estas imágenes, parezco un poeta de café, pero vieron cuando hay una discusión de tránsito que los dos tipos se putean, pero nadie baja la ventanilla Claro. para bajarse. Bueno, los europeos hasta ahora estuvieron haciendo eso, y del otro lado, los rusos bajaron la ventanilla, abrieron la puerta y se bajaron con un machete, un palo. Claro, Eh, y entonces ahora dicen, bueno, y tienen que ir a pedirle a Estados Unidos. Y Trump le dice, no, loco, yo no, Estados Unidos, pero lo dicen, porque el tema es no hay que hurgar, no hay que buscar. Yo no tengo información privilegiada porque conozco a un tipo en la CIA. claro, Lo claro. dicen ellos, lo escriben. Entonces, Estados Unidos ya no quiere hacer eso. Lo dijo Steve Bannon, que es el ideólogo de Trump, lo dijo Trump.
Lo dijo Marco Rubio un montón de veces, lo dice el que está de ministro, el que está de ministro, de secretario de Defensa, lo dice Vance. Vance fue en la última cumbre de la OTAN, creo que estuvo él, le dice a los europeos, muchachos, arréglense. Se lo dice en la cara, o sea, son más sumisos porque en realidad están tomando conciencia de que no tienen nada. Claro, De que claro. no tienen nada. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho tu participación en Hilando Fino, muy interesante, y seguramente vamos a seguir conversando sobre estos temas en otra ocasión. Sí, porque puede ser que aparezca algún tema importante en internacional en estos próximos meses. Parece que sí. Que alguito pase. Claro. Bueno, un abrazo y gracias por llamar, porque me gusta hablar con ustedes. Un abrazo grande y muchas gracias. Nos vemos. Chao. Era Alberto López Girondo, periodista especializado en política internacional de muy vasta trayectoria, trabajó en Página 12, La Prensa, Perfil, en revistas, y desde 2010 está en el proyecto cooperativo de Tiempo Argentino, que bueno, más allá de Alberto, él es subeditor y redactor de la sección Mundo, pero más allá de Alberto, quiero recomendarles especialmente Tiempo Argentino, particularmente la edición impresa. Es probablemente el mejor diario que se está haciendo en nuestro país, o el mejor diario del campo nacional y popular, porque lo que se hace del otro lado realmente es una fábrica de fake news. Sí. Es y comunicación aparte, institucional del que hay otro lado. mucha necesidad para que sobreviva de que tenga más suscriptores. Si van a la página de Tiempo Argentino van a encontrar la forma de suscribirse, y por una cifra bastante moderada pueden recibir los domingos la edición impresa, como que uno tiene la impresión de estar leyendo uno de los mejores diarios. Diario digo porque la página, el portal se renueva todos los días. Uno de los mejores diarios de la historia periodística argentina. Así que altamente recomendable para que este proyecto cooperativo sobreviva. Pero bueno, volvemos a la política nacional. Hoy ha sido un día, ayer y hoy han sido días muy importantes en cuanto a la actividad parlamentaria, ¿no, Dani? Sí, sí, en el día de ayer se logró la oposición. Y ahí tengo una cuestión. ¿La gente en la calle presionando desde el día anterior o la oposición? O quizás las dos cuestiones en conjunto han logrado, por ejemplo, entre otras cosas, que han logrado el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad. Una cosa que hoy conversábamos temprano con unos amigos a la mañana, algo que cuando lo criticábamos a Duhalde, mirá lo que te voy a decir, era impensado. Había límites que eran impensados que se superaran, que se pasaran. Esta gente ha pasado todos los límites y se ha llegado incluso a poner a la gendarmería delante de personas con discapacidad que estaban protestando contra el veto del presidente a la declaración de la emergencia. En la noche de ayer, cientos y miles de personas se han congregado para hacer una vigilia, antes de ayer. Sí. Ayer se movilizaron a la Plaza de los Dos Congresos y finalmente, entre otras cosas, se logró el rechazo al veto presidencial a la ley de discapacidad. Una cosa realmente... Ley de emergencia. Ley de emergencia en el... Porque lo que ha hecho este gobierno es congelar los valores de las prestaciones, o sea que quienes dan servicios a los discapacitados, servicios médicos, servicios asistenciales, servicios psicológicos, servicios de distintos tipos, desde que asumió este gobierno tienen la tarifa congelada. La mayoría por la ley de discapacidad
las obras sociales, las prepagas y, en caso de no estar ninguno de los dos, el Estado, tienen que brindarle a los discapacitados, a las personas con discapacidad, lo necesario para poder tener una vida digna. Justamente nosotros dos somos padres de hijos con discapacidad, ¿no? Así es, así es. Así que conocemos directamente esa experiencia. Y al congelar las prestaciones con una inflación de más del 200% que hay desde que subió Javier Milei, porque cuando se hacen las cuentas se olvidan de la primera devaluación de diciembre de 2023, esas prestaciones los profesionales empiezan a recibir montos irrisorios por su trabajo. Entonces van teniendo que dedicarse a otras cosas y quedan abandonados los pibes o los jóvenes o las personas mayores discapacitadas, los adultos, ¿no? Claro, y que además cuando nos ponemos a pensar, si bien generalmente los tratamientos son complejos, son de larga data, a veces son de por vida, cuando se tratan estos temas para lo que es el presupuesto de la nación, no es nada. Claro, Digo, no es que sea un gasto que hemos gastado, la cantidad de plata que hemos gastado en 24 aviones. No, nosotros no, Va, nosotros no, el gobierno, claro, Claro. efectivamente. En aviones de 50 años de antigüedad, que además van a terminar de llegar en el año 2028, es decir, no sirven para nada. ¿Cómo vas a recortar, cómo no vas a mantener a una población que además es chica, no es que es la mitad de la población argentina, ¿no? Realmente no se entiende. Sí se entiende desde el punto de vista de disciplinar. Claro, ¿No? De disciplinar. Claro, de sumergir al pueblo exactamente. Al máximo sometimiento y humillación. Sí, yo soy capaz de hacer esto, pero además, si te quejas, también soy capaz de reprimir a una persona con discapacidad. Claro. Y entonces pongo cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad que en vez de estar custodiando las fronteras para que no entre droga, para que no haya contrabando, para que no haya tráfico de personas, están en el Congreso controlando a personas a jubilados los días miércoles, claro, pegándole a jubilados. Digo, después también habría que empezar a pensar si nosotros como país destinamos fondos para la formación de efectivos de las fuerzas de seguridad para que después terminen haciendo esto. Claro. Ese es otro temita como para pensarlo, ¿no? Y también habría que pensar por qué en la ciudad de Buenos Aires tenemos prefectura, policía de seguridad aeroportuaria y gendarmería, cuando la policía de la ciudad de Buenos Aires es una de las más numerosas del país y además también está la Policía Federal. Sí, aparte, por otra parte, prefectura tiene otra misión como fuerza, que es custodiar la frontera marítima. Claro. ¿No? Gendarmería también tiene misión de custodiar fronteras, no son fuerzas para la represión interna. No, son fuerzas de seguridad militarizadas, que se conoce como militarizadas, que tienen un objetivo específico, que es defender la soberanía. Las fuerzas militares después están para repeler ataques y la policía para controlar el orden interno. Y a cada uno se la va formando para determinada cuestión. A la gendarmería se la forma para usar fales y a la prefectura para usar, no sé, calibre 50 en los buques. Y a la policía se la usa para interceder en un conflicto, no para matar gente, ¿no? Claro. Bueno, parece que la gente de seguridad de la nación no lo entiende, pero nosotros hacemos hincapié en lo que sucedió ayer con la caída, o bueno, el stand-by en el veto. Te interrumpo, quería agregar un par de cosas más. En cuanto al financiamiento de esto, hay que recordar que no son solo los aviones. El gobierno de Milei redujo a la mitad el impuesto a los bienes personales. O sea, que es en la práctica el impuesto a la riqueza personal. Y además le quitó retenciones, no solo al campo, sino también a una actividad puramente extractiva como es la minería, que no deja ningún beneficio para el país sino el saqueo de nuestros recursos naturales. Todo ese dinero podría ir destinado a paliar la situación
de las personas con discapacidad. Por otra parte, hay que destacar que nunca uno va a una política de agresión semejante hacia las personas con discapacidad, al punto que la ley actual de discapacidad, que es la que indica que deben tener las prestaciones gratuitas, digamos, cubiertas por el Estado, por las obras sociales o por las prepagas, para esas personas, dictó la dictadura militar. Sí, así es. La dictadura militar, para ser exactos, en la gestión de facto de Jorge Rafael Videla, genocida si los hay en la historia argentina, instaló la ley de discapacidad previendo la cantidad de personas discapacitadas que podían llegar a quedar después de un conflicto militar con el hermano país de Chile. Claro. Este es el origen en la República Argentina de la actual ley de discapacidad. Bueno, mi ley es peor. Bueno, en este área mi ley es en peor. este tema hay que en decirlo con algunos todas otros. las letras. Hay que decirlo con todas las letras. Porque vos fíjate quién pensó para su comunidad, claro, con todas las ideas desastrosas que tenía, pero el tipo pensó en cómo ayudar a las personas que iban a quedar lastimadas, lesionadas, discapacitadas después de defender a la nación. Y este tipo, que además llega por el voto popular, bueno, hubo un pintor austríaco que también llegó por el voto popular, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas. Ahora hace lo que hace. Pero además, en el día de hoy, el Senado también tiró para atrás algunas otras cuestiones. Pues nosotros hacemos hincapié en lo de discapacidad, porque además, vuelvo a insistir, es una cuestión aberrante que en otra época no se podía ni siquiera imaginar en el peor de los escenarios. Lo bueno es que se revirtió el veto en este caso, cosa que no pasó con la ley que le da una pequeña porción de aire a los jubilados. A los jubilados, exactamente. Esa no pasó. No. Faltaron votos. Sí. De las dos, bueno, una. Y en el día de hoy, en el Senado, lo que se tiró para atrás es el deshacer algo que también es impensado, porque vos decís, pero se supone que son neoliberales, conservadores, que, bueno, iban a destruir el INTA. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la reestructuración de organismos de cultura, también la modificación del banco de datos genéticos y el que establecía un nuevo régimen en la marina mercante que impedía el derecho a huelga, entre otras cosas, y el cierre de vialidad nacional. Es una cosa. Todo eso lo decidió Javier Milei por decreto. Antes que se le acaben las facultades extraordinarias. Y que lo correcto hubiera sido mandar todo eso como proyectos de ley al Congreso. Y hoy el Senado rechazó esos decretos. Ahora los tiene que rechazar la Cámara de Diputados. Sí, yo estoy esperando todavía, a mí que me disculpen, porque la mayoría de la tecnología utilizada en el campo argentino salió del INTA. Claro. O sea, hay que decir las cosas como son, ¿no? Y vos te acordás cuando era lo de las retenciones, el escándalo, los tractores, la gente cortando rutas, pa' acá. Flaco, te están cerrando el INTA. Vos estás produciendo porque el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la República Argentina investigó y aplicó, en concreto, tecnología para que el campo argentino produzca más. Ahora, no escuché a ningún productor, a ninguna cámara, ni a la sociedad rural, no estoy viendo tractores en la calle, no hay cortes de ruta, nada. Evidentemente, el mundo financiero está pesando muchísimo más sobre las decisiones de los argentinos que el mundo productivo. ¿O será quizás que el interior no se termina de enterar? Porque viste que no está más Telam.
Claro. ¿No? No, pero están enterados. El problema son los factores de poder, ¿no? Ah, Que son factores de poder aparte atravesados por lo ideológico, claramente, porque es más el odio al peronismo sí. que cualquier otra consideración. Ha habido algunas quejas, inclusive creo que por parte de la sociedad rural, por el tema del INTA, Mm, porque es básico, ¿no? Para su propia actividad tener el apoyo científico del Estado, científico-tecnológico. Pero no va más allá porque el cuco del peronismo, como dicen ellos, el kirchnerismo, porque quieren resumir claro. al peronismo en uno de los sectores que lo integran, es más fuerte hasta que el propio interés, o el propio interés en realidad es otro, que no está en la producción, sino en la especulación financiera. Yo lo que remarco siempre es que este gobierno tiene una característica propia diferente al resto de los gobiernos neoliberales, es que esos gobiernos se establecían a partir de una alianza entre sectores locales, Ujú. de la oligarquía local, de los grandes grupos financieros, de los grandes grupos industriales, por ejemplo, de producción de alimento o lo que es Techint, por ejemplo, y de los agroexportadores. Mm. Ahora, como este es un gobierno, eso en alianza con el sector de los Estados Unidos, básicamente, y Estados Unidos. Ahora, como este es un gobierno de otras características, que tiene algo en común con esos, es neoliberal también, pero lo que privilegia es el sometimiento, la recolonización respecto a los Estados Unidos, esos sectores pueden estar perjudicados económicamente también por el gobierno, porque no está en la esfera de interés de ellos. Cerrar vialidad nacional perjudica directamente a los agroexportadores, porque Absolutamente. todo lo que hay que trasladar desde los campos hacia los puertos tiene que transitar por rutas que están cada vez más deterioradas. Porque el sistema ferroviario está destruido. Totalmente. Entonces, no llega a ser de interés, tal vez porque Argentina exporta en ese área los mismos productos que Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos es un país agroexportador. Manual de cómo eliminar la competencia en 2 presidentes. ¿En dos? Claro, Macri y Milei. No, pero Macri jugaba con la oligarquía financiera. Nunca se le hubiera ocurrido cerrar Vialidad Nacional o cerrar el INTA. Digo, ellos querían un país donde la oligarquía financiera fuera uno de los factores de poder en que se asentaban. Es un presidente el que está llevando Sí, bueno, eso es verdad. adelante ese proyecto. A punto tal que cerraron, mejor dicho, primero le pidieron la renuncia y después dijeron, bueno, como este señor renunció, esta área se elimina. Cerraron la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento. Claro. El secretario a nivel nacional era Marco Ayerra. Le hicieron presentar la denuncia y el gobierno nacional cerró el área directamente. Sí, no hay cerró. ningún interés. No, la importancia de esta secretaría en su momento era que articulaba entre las pymes de toda la República Argentina y las políticas del gobierno. Claro. Organizaba las posibilidades de exportación de los productos de las pymes, generaban ferias, generaban capacitaciones, bueno, una serie de actividades. Cosas que no tienen que hacer las colonias, Dani. Exactamente. Bueno, llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos mucho a la audiencia. Siempre es un placer saber que están ahí, que después nos escriben y nos comentan acerca de lo que hacemos, y nos encontramos el jueves que viene a las 19 aquí en Hilando Fino. Muchas gracias. They use that.